Vamos a hacer un repaso entonces de lo que vimos hace 8 días y, ya te respondo bien, Matías, ¿listo? Porque tocaría verlo de tu computador a fondo a ver qué fue lo que sucedió, ¿vale? Entonces ya te hago unas preguntas. Entonces, recuerden que en este momento nosotros comenzamos a hablar la historia del computador y su evolución en el tiempo. Entonces, hace 8 días hablamos sobre qué sabías o qué sabían ustedes sobre los computadores. Y ustedes me dieron respuestas muy interesantes, ¿sí? Entonces, algunos me decían que eran unas máquinas compuestas por hardware y software. El hardware son todos los componentes físicos. Otras personas me decían que era el software, entonces me hablaban sobre los programas que estaban en el computador. De esa misma manera, o de esa misma forma, también muchos me comenzaron a hablar de la misma evolución del computador. Entonces hablábamos cómo el computador comenzó con el ábaco, ¿sí? Es decir, como una forma de computador podría ser el ábaco. ¿Por qué? Porque también veíamos la composición de la palabra y veíamos que la composición de la palabra informática es un término francés que sintetiza la palabra information automatic, información automática. Y dábamos cuenta cómo esas máquinas o cómo esos elementos que tienen una información automática, es decir, que se relaciona, que es fácil, podría ser parte de eso, parte de la computación. Y aquí viene, espérenme, creo que sí. Entonces, posteriormente a ello, vimos los datos e información y vimos un video sobre psicología cognitiva. Y hablábamos que los datos son aquellos espacios, son aquellas palabras, son aquellas cosas o elementos que a través de un proceso organizado que lleva nuestro cerebro se convierte en información, ¿sí? Entonces, recordemos un poquito. En el cerebro humano, a través de los 5 sentidos que ustedes ya conocen y que los vieron desde preescolar, que son vista, olfato, gusto, oído y tacto, el cuerpo humano recibe mucha información. Esa información que recibe el ser humano pasa a su memoria y veíamos que existen 3 tipos de memoria. Memoria de trabajo, memoria de corto plazo y memoria a largo plazo. Y como es más, voy a quitar esa diapositiva, voy a dejar de compartir pantalla para eso. Y entonces decíamos lo siguiente, decíamos, bueno, la persona guarda en su memoria de trabajo, después a memoria a corto plazo, después a memoria a largo plazo, y así mismo ya llega la información a guardarse en su cerebro y a crear nuevos procesos. Entonces hacíamos un paralelo, recuerden que hacíamos un paralelo con el computador, ¿sí? Entonces, como el computador recibe unos datos, esos datos de repente aparecen, es decir, son almacenados en el computador, se pueden ver en el computador y podemos trabajar sobre ellos. Pero solo hasta que nosotros guardamos ese documento, hasta que nosotros guardamos esa información que hemos creado a través de datos, es decir, palabras cortas, conceptos cortos, llega a guardarse en la memoria del computador. Y en esa memoria del computador ya queda guardada esa información y podemos recuperarla cuando queramos. ¿Listo? Entonces veíamos eso, cómo a partir de los datos de un proceso llegábamos a una información. Y hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos y esto lo escribimos. En ese sentido, decíamos que un computador es un dispositivo mecánico que realiza cómputos a partir de información auditiva o escrita. Y ahí hablábamos de, por ejemplo, cómo a partir de los celulares decimos OK Google y ya en OK Google nos dice, bueno, dime qué puedo ayudarte, qué quieres que te diga, o en el computador también, o a través de la escritura. Dime, Sebastián. Pero una pregunta es que yo no
Yo tengo una... Todo lo que copiamos toca enviarlo. Perdón. No, por ahora no. Por ahora no. ¿Listo? La confundí. ¿Listo? Entonces, hasta ahí llegamos. Profe, ¿la puedes devolver un... Claro que sí. Es más, las personas, ¿qué es un computador? Es eso, un dispositivo mecánico que realiza cómputos a partir de información auditiva o escrita. Y eso en la actualidad. Profe, ¿cómo así que en la actualidad? Sí, muchachos. Imagínense que por allá, ya hablando un poquito de la evolución de los computadores, por allá en los años 40, por allá en los años 60, ese computador no recibía información a partir de un audio o una escritura como lo conocemos ahora, sino que la información que recibía ese computador era manual. ¿Sí? Piensen en el abaco. Es más, aquí yo tengo un abaco hecho. El abaco se utiliza de forma manual, pero nos permite contar de forma rápida, Profe, Dime, la escucho entrecada, profe. dime, Joseph. La escucho así, entrecado, así. No la escucho bien, profe. ¿Todos me escuchan así? No, profe, lo escuchamos bien. No, A profe, ellos yo sí yo te lo escucho escucho bien. mal. Joseph, Yo lo ¿Verdad, escucho como profe? Yo te trabado. escucho bien. ok, Joseph, hagamos algo. Sal de la videollamada y vuelve a entrar. Yo te espero. ¿Listo? Yo te espero. Sal de la videollamada y vuelve a entrar. ¿Sí? Profe, pero es verdad lo que dice Joseph. De vez en cuando se te escucha así entrecortado, pero pues esos son problemas normales del internet. Ok, perfecto. Entonces voy a intentar hablar más despacio, de tal forma que si se corta, no haya problema, sino que podamos continuar, ¿vale? Entonces les estaba contando que la información del computador no siempre fue auditiva o escrita. Antes fue manual, es decir, los datos se introducían de forma manual a través del abaco o a través de los computadores que existieron posteriormente. Y esos datos, ya claro, aparecían de forma automática, es decir, aparecían por la máquina, pero fue mucho tiempo después con la innovación de los computadores que se llegó a unos elementos más completos. Alguien por ahí levantó la manita, pero ya la bajó. ¿Listo? No fui yo, es que le iba a preguntar algo, pero se me olvidó el nombre de eso. ¿No? Que era, que digamos, usted escribía, era como un computador con teclas, solo que usted escribía y pues salía en la hoja con las letras. Me olvidó, eso. Ey, yo quería preguntar, ¿eso es un manual y cuenta como un computador? Esas serían dos preguntas. La máquina de escribir. No, no la colocaría entre los computadores. La colocaría entre la historia de la impresora. Es bien O, interesante. ¿O también qué? profe, también entraría como la historia del programa de Word. Y así, como cuenta como un programa, ¿no? Y el teclado. Piensen en esto y es que siempre que se crea una máquina, la máquina comienza a agarrar cosas, ¿sí? Es decir, comienza a tomar cosas ya existentes y con esas cosas ya existentes se vuelve un elemento más complejo que agrupa todas ellas, ¿sí? Es decir, el computador antes servía para hacer cálculos o para escuchar cosas o para buscar información de forma manual. Pero, y paralelo a ello entonces existía la máquina de escribir, paralelo a ello entonces existían otros elementos y cómo la adaptación del computador fue integrando todos estos elementos para hacer solamente una máquina. Nosotros nacimos, nosotros nacimos en épocas en las que esto ya existía. Entonces, para nosotros sería complejo ir de nuevo a algo que de repente exista, pero que se utilizaba antes. ¿Listo? Entonces voy a continuar.
Hablábamos de que el computador tiene dos componentes básicos, ¿cierto? Un hardware y un software. Lo recordábamos porque creo que esto ustedes lo vieron con su profe. Hardware y software. Y el hardware, veíamos cómo son todos esos componentes físicos. Pero chicos, quiero contarles algo, y es que ese hardware no son solamente esos componentes físicos que nosotros vemos así nada más, ¿sí? Es decir, yo en este momento veo el computador, entonces veo el monitor, veo el teclado, el mouse y la CPU, sino todo lo que integra también la CPU, todo lo que está por dentro del monitor, todo lo que está por dentro del teclado. Entonces, imagínense, hay tantas ramas de la computación que existen ingenieros de software, existen, claro, ingenieros informáticos, existen otras personas que ya manejan más el hardware, que son los técnicos, o sí, es decir, es muy impresionante porque es una máquina demasiado compleja. En la CPU, por ejemplo, nosotros encontramos la memoria RAM, la board, encontramos cosas que permiten que el aparato funcione. Pero no funciona por sí solo esos elementos, sino que esos elementos son necesarios para que también el monitor pueda encenderse y podamos ver la imagen. Es maravilloso, porque la creación del computador es una creación del ser humano y es una integración de muchos elementos, de muchas cosas. Por ahí alguien levantó la manita. No sé si todavía quieras decir algo. Creo que fue Sebastián. No, pero yo la bajé hace harto. Ah, ok. Sí. Hasta el momento, chicos, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Profe, ¿toca hacer los dibujos que están ahí? Por favor. No, señora. Pues no los dibujos en sí, pero sí es importante que ustedes copien la información. Coloquen la fecha del día de hoy, coloquen componentes básicos del computador y colocan hardware y software. Y eso, que esto no es tan básico. Sí, es decir, lo básico es el monitor, la CPU, el teclado, el mouse, que son cositas que de repente se le enseñan a los chiquitos de primero o de segundo. Sí, pero sí son los componentes básicos para nuestro conocimiento, no entrando a la profundidad exacta de cada uno de los elementos. Muy bien, entonces voy a continuar ya que Profe, no te escucho nada. no he hablado. ¿Ahora me escuchas? Profe, no te escucho. ¿No me escuchas? ¿Quién me habla? ¿Alguien que me diga, porfa, quién me habla? Profe Tania Tania. Castro. Creo que ¿Y los demás me escuchan o no me escuchan? Sí, profe, Sí, te señora. escuchamos Yo bien. sí, profe. profe, yo Oye, sí profe. escucho. Diosito. Listo. No, sí, profe, se escucha bien. ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Me preocupa que no me escuchen. Tania, y si vuelves a salir y vuelves a entrar, yo te espero. A ver si de pronto sea eso. Alguien que le diga a Tania eso. Ay, Tania. Sí, alguien que por favor le diga a Tania que si vuelve a entrar, a salir y a entrar, que yo la espero. A ver si de repente... Profe, Tania ya. Chicos, entonces es momento de nosotros ver los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida. Entonces, recuerden la información. Recuerden, tengan ese concepto en la cabeza. Para que una información se dé, es necesario que reciba algunos datos. Datos, proceso, información. Ese va a ser el proceso. Datos, proceso, información. Y para ello nosotros vamos a necesitar del hardware y el software. Y gracias al hardware y el software, en el software, entonces nosotros vamos a encontrar unos datos de entrada
un procesamiento y unos datos de salida. ¿Qué pasa con esos datos de entrada? Esos datos de entrada son todos aquellos que nos permiten iniciar una búsqueda o comenzar a escribir en un documento de Word o inclusive comenzar a escribir en un documento de Word, no, buscar más bien el programa de Word, cliquear algunos programas del computador y a través de un procesamiento vienen los datos de salida. No es tan difícil como yo lo estoy planteando, es mucho más fácil. Véanlo de esta forma. Datos de entrada. Por ejemplo, cliqueo Google. Listo. El procesamiento del computador es colocar unos códigos a disposición que permiten abrir Google. Google Chrome, por ejemplo. Datos de entrada. Entonces voy a buscar una información. Voy a buscar a un programa de música, entonces un grupo de música. Me gusta BTS. Listo. Entonces busco BTS, que sé que son un grupo de K-pop, entonces busco BTS. Entonces Google comienza un procesamiento, la computadora comienza un procesamiento de ir a todas las páginas de internet que hablen sobre BTS y de repente salen unos datos de salida. Me salen todas las páginas que existen. Pero vuelvo a los datos de entrada. Entonces cliqueo, busco, cliqueo la que quiera buscar, el computador hace un procesamiento y de repente salen unos datos de salida. Piensa que estos datos de entrada, este procesamiento y estos datos de salida son procesos cortos que se dan de forma consecutiva, es decir, se dan de forma rápida y consecutiva. Datos de entrada, o bueno, otra forma de explicarlo. Los datos de entrada son aquellas que yo realizo antes para buscar y encontrar una información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo busco unos datos de entrada, ¿sí? Es decir, busco una información, realizo un procesamiento y unos datos de salida. Les voy a colocar un ejemplo. Pantalla completa. No puedo hacer esto. Listo. ¿Ustedes ahí ven mi pantalla? No, No, profe. señora. No, señora. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Profe, no estás compartiendo pantalla. Ya ahora sí. ¿Listo? Entonces piensen que un dato de entrada, hablo de dato, es por ejemplo algo que yo como ser humano quiero hacer en el computador y es ir a buscar en Google Chrome. Entonces el dato de entrada o la información, el dato que yo le voy a enviar al computador es que abra Google Chrome. Entonces cliqueo Google Chrome. Ahí está procesando. Miren, está cargando. Listo. Información. Aquí tienes el Google Chrome que me pediste. Ahora, por ejemplo, otro dato de entrada. Entonces, en el dato de entrada, yo tengo que ir a búsqueda de Google y colocar una palabra. Noticias del mundo. Entonces, el computador, inclusive Google, comienza a realizar un proceso rápido. Miren, de hecho, aquí estaba cargando la página. Buscar todos los códigos existentes sobre noticias del mundo y ya me dio la información, ¿sí? Me dijo, mira, hay todas estas páginas. Ok, listo. Entonces, otra vez, dato de entrada, computador, entonces quiero abrir este elemento que está aquí. Entonces voy aquí a este enlace y le doy clic. Ahí le estoy enviando un dato al computador. El computador hace un proceso y de repente me abre la página, me da la información de la página que yo estoy abriendo. ¿Sí? Entonces, mira, aquí están las noticias del mundo. Entonces, comercio electrónico, salvador de las países y motor de la reactivación, invención de políticas colombianas en elecciones de órgano, intervención de políticos colombianos en elecciones
vergonzosa, Leopoldo López huyó de Venezuela por ruta clandestina hacia Colombia, cómo es estar preso en una cárcel venezolana, ¿sí? Entonces, todo lo que yo hago en el computador son procesos cortos de datos, proceso que me da una información. No sé, ¿es más claro así? ¿Más o menos? Sí, profe. Listo, Sí, profe. muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Creo que eso se los alcanzo a explicar en un minutico. Así como en el software hay datos de entrada, un proceso y una información o unos datos de salida que me permiten a nosotros, o que nos permite, que permiten a nosotros los seres humanos conocer sobre algo. El computador también tiene unos dispositivos de entrada que son todos aquellos que dan una información. Por ejemplo, el teclado. A través del teclado yo puedo buscar algo o puedo escribir, ¿sí? El micrófono, dispositivos de entrada, algo que me permite llegar al computador. Listo, chicos, nos queda menos de un minuto. Por favor, volvemos a conectarnos.